yo le conocí porque estábamos en quinto de carrera, entonces había mili y teníamos un espacio entre una parte de la mili y otra, y un grupo de compañeros de la Facultad de Económicas decidimos apuntarnos a un campeonato que había entonces que se llamaba Gestión, Empresa, Expansión, más o menos, no me acuerdo bien. Y entonces era por equipos, íbamos, cada semana te daban unos papeles sobre cómo gestionar una empresa y competías con otros equipos, primero provinciales y luego ya nacionales. Y llegamos a la final, ¿no? Y era la primera vez que unos estudiantes llegaban por fin a una final de un concurso de estos de gestión. Y resulta que en la final estaba el Banco Popular. Y era, bueno, estaba Indra, estaba IBM, o sea, eran empresas conocidas y tal, y los chavales, ¿no? Que éramos nosotros. Bueno, pues en la cena que tuvimos de gala, antes de la entrega de premios y tal, Luis Valls quiso sentarse con nosotros. En lugar de ir a la mesa del banco, estuvo un momento con ellos y tal, les dijo, no, yo voy a sentar con los chavales. Y entonces se vino a la mesa, que estábamos, no sé, éramos 7, 8, y claro, de repente, que el presidente Popular te venga, que es uno de los... Bueno, que además ganaron, nosotros quedamos los cuartos de los de 5 y ganó Banco Popular, con lo cual salió de nuestra mesa a recoger el premio, ¿no? O sea, que tuvo gracia tal. Y ahí nos invitó a conocer el banco, nos dijo, bueno, pues veniros a... Tal. Pues les contamos que estábamos entre unas cosas y otras, que era un periodo intermedio, que luego terminaríamos la mili. Nos dijo, pues no perdáis el tiempo y veniros al banco. Entonces nos dio la tarjeta de un tipo, que era entonces el director financiero, y fuimos para allá. Y yo creo que de los 6 o 7 estuvimos haciendo prácticas 6 meses, pues la mitad, sin más. Y luego al acabar la mili, yo volví y le dije, bueno, hay un sitio porque esto tiene un cierto atractivo. Y entonces empecé otro stage ya más largo, ¿no? El primero era de 3 o 4 meses y el siguiente fueron 2 años, recorriendo un poco todas las áreas del banco. Generaba una cierta fascinación porque era muy coherente con lo que hacía, ¿no? Entonces siempre te sorprendía. Tú pensabas, no, es que lo lógico es hacer no sé qué. Y él te decía, bueno, lo lógico no siempre es lo más probable. Entonces ya la próxima vez que hablabas de lógica con él, tenías que decir cuánto es de lógico, cuánto es de probable, cuánto es de tal, ¿no? Entonces obligaba, digamos que a un nivel intelectual mucho mayor que la media, que no era ordeno y mando. En los últimos años, además, le gustaba preguntar más que... O sea, tú le dabas un dossier o le dabas una información o no sé cuántos, o había un tema que despachar y te hacía preguntas, pero ¿usted cree que esto pasa con no sé qué? Y de verdad, ¿no? ¿Y quién piensa que...? O sea, eran todo como preguntas indirectas sin decir él exactamente lo que pensaba, ¿no? Podía haber dicho esto no, esto sí, esto tal, ¿no? Entonces, claro, digamos, te obligaba a estar continuamente pensando, dándole una vuelta, reflexionando sobre los temas. O sea, con él no había nada superficial, aunque hablaras de fútbol, ¿eh? No había nada superficial, porque todo tenía su intríngulis. Cuando a él le pedían que definiera la cultura del banco, siempre lo hacía irónicamente o con contrapuntos. O sea, decía, no, nosotros somos banca aburrida. Nosotros es un negocio muy aburrido, esto no tiene... Que era un modo de explicar, por ejemplo, una de las características del banco que éramos muy predecibles. Y eso era muy bueno para los empleados y para los clientes, porque el cliente iba al banco a pedir un préstamo y prácticamente estaba seguro de la respuesta. Esto no me lo van a dar, esto sí me lo van a dar, esto no me lo van a dar. Y cuando le sorprendía el banco, es cuando decían, cuidado, que si él pensaba que sí le iban a dar el préstamo y no se lo daban, es que algo pasaba. Él quería ver todas las cartas de queja de los clientes y eso en presidencia lo saben, vamos, sabían que en cuanto llegaba una queja había que llevarla al defensor del cliente inmediatamente y al presidente, y a Luis. Y luego además teníamos digamos, unos criterios de protocolos en esos casos que había que contestarla inmediatamente, ¿no? Y de hecho, en las memorias se ponían los tiempos de respuesta. El tiempo medio expuesto a este tipo de queja ha sido de un día en 3 horas. Para esto, 2 días y 6 horas. O sea, se medía lo que se tardaba en contestar. Eso, claro, generaba en toda la organización oye, el cliente, si se ha quejado, es por algo, ¿no? Porque de algún modo él tenía en la cabeza que, aunque no tuviera razón, si se quejaba es que habíamos hecho algo mal. O sea, puede que la liquidación fuera correcta, pero si se estaba quejando es que algo había que mejorar. Entonces no es solo la obsesión por el cliente, es la obsesión por hacer bien las cosas y especialmente las que se refieren a los clientes. También con los empleados, ¿no? La carrera media del empleado en el banco era bastante previsible igual, ¿no? Ibas creciendo de un sitio a otro,
el tema de la rotación, pues tanto funcional como geográfica, era clave en la carrera del banco y o lo asumías o no lo asumías, ¿no? Pero era parte de su modo de funcionar. El banco tenía una cultura muy fuerte, pero también te pedía mucho, ¿no? Te pedía que no tuvieras un segundo trabajo, que en los años 80, 90 en la banca era muy normal que por las tardes la gente se dedicara a otras cosas, estuviera pluriempleada, etc. Pero el banco te decía, no, sí, no podemos admitir conflictos con clientes, con otros empleados, con no sé qué, con no sé cuánto, entonces tú te dedicas a esto y ya. El banco no era el que mejor pagaba, eso ya se conocía, ¿no? Entonces, o comprabas el plus de, vale, aquí hay una cultura en la que nadie grita, te tratan bien, se respeta tu tiempo, se respeta tu familia, si tienes algún problema sabes que más allá de lo que diga el convenio vas a tener ayuda, etc. Todo eso lo ponías en valor y decías, bueno, pues aún así gano un 10% menos que un colega, pero me merece la pena, ¿no? En cambio, había gente a veces que no valoraba eso tanto o no tenía necesidad, ¿no? Y entonces, pues por ese 15-20% se podían marchar. Hubo una vez, me acuerdo, mira, ahora me acuerdo de uno y la famosa frase de don Luis de, bueno, váyase, fracase y vuelva. Y efectivamente, pasó eso, ¿eh? No vamos a decir quién, pero se marchó, estuvo una temporada fuera y luego volvió y le recibió con las manos abiertas, las puertas abiertas, sin problema, y hizo luego un trabajo muy bueno en el banco. Igual que fue un adelantado en el gobierno corporativo, ¿no? En todos los comités éticos y los tal y cual, en el tema de la filantropía yo creo que también fue bastante adelantado. Seguro que ya os han contado pues, que copió de las fundaciones francesas, de las americanas, etcétera, etcétera, pero yo creo que él introdujo 2 o 3 cosas propias que fue elaborando con el tiempo y que le cuadraban con su modo de entender los negocios, ¿no? Porque decía, si yo soy capaz de prestar dinero, pues voy a prestarlo en el mundo social también, ¿no? Entonces, otra cosa es que aquí sea al 0% o a un interés muy barato o a 50 años, ¿no? Pero no te estoy regalando algo, sino que te estoy tal. Entonces, en cuanto él encontraba algo que cuadraba bien con su criterio, enseguida profundizaba en ello, ¿no? Entonces, decía, claro, no te estoy regalando y tal. Las citas de el regalo humilla al que lo recibe, el regalo no se valora, todo lo que hubiera de autores terceros se lo traía rápidamente, pero digamos que la idea original era, no, nosotros, la materia prima es el dinero, no podemos regalarlo, pero sí podemos hacer cosas buenas con el dinero, ¿no? Es verdad que luego en algún caso, con cosas en las que se veía que no había más remedio que tal, pues terminaba siendo fondo perdido, pero su idea original, y lo habéis visto muchas veces, es un préstamo, algo que ayude a salir, ¿no? Yo estoy muy agradecido a Luis Valls, ¿no? Ahí, cuando murió, hubo un consejero que escribió algo así como muchos te debemos mucho y muchos te deben todo, ¿no? Que es un modo de decir, ahí va, es verdad, ¿no? Entonces es un tipo que hizo mucho por mucha gente en el trabajo, en los clientes, en los empleados, en el capital, sin esperar nada a cambio, ¿no? Sin decir, bueno, pues ahora tú me tienes que tal o me tienes que cual, o no. Y entonces eso es muy de agradecer. Cuando nos veamos ya en el cielo jugaremos un tenis porque le gustaba jugar al tenis y no le daba mal.